¿Cómo están? El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha enviado esta tarde una comunicación a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, exigiendo, demandando dejar sin efecto el procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo, para que nos explique los motivos de este pedido. Estamos con la secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, precisamente, la abogada Lili Ku. ¿Cómo está, Lili? Buenas tardes. ¿Cuál es primero la motivación de este pedido, eh, la causa, y qué es lo que buscan ustedes? Si simplemente dejar sin efecto el procedimiento, volver a foja cero, ¿qué es exactamente lo que ustedes están requiriendo? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la entrevista. Sí, nosotros estamos realmente bastante preocupados porque venimos realmente mucho tiempo luchando porque se dé inicio a este proceso de elección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Y lo que hemos podido advertir, porque, digamos, ha sido un compromiso de nuestro gremio sindical como trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo, estar muy atentos de cómo se iba a llevar a cabo esta elección, porque no queremos pasar por lo mismo que pasamos con la gestión anterior en la Defensoría, ¿no? La de Y Gutiérrez. exactamente, ¿no? Exactamente, que para nadie es un secreto, que fue una gestión vertical, una gestión poco democrática, internamente, con poco diálogo con los trabajadores y las trabajadoras, lo cual obviamente tuvo un impacto también en la imagen y en la legitimidad de nuestras intervenciones, ¿no? Nosotros no queremos volver a pasar por eso, porque también sentimos que incidió en esa, digamos, falta de, o esos problemas de legitimidad, la forma como fue elegido justamente el anterior defensor del pueblo, ¿no? Nosotros queremos ahora un proceso limpio, un proceso transparente, abierto, donde se prioricen, como ya en algunas comunicaciones le hemos pedido a la presidenta del Congreso, criterios técnicos y criterios también éticos, ¿no? Es decir, Nosotros ustedes no desean un defensor del pueblo, tal como fue elegido, señala usted, Walter Gutiérrez. No desean un defensor del pueblo de esas características, ¿no? Que tenía un manejo, señala usted, vertical. ¿Y qué está ocurriendo ahora en este proceso de elección? ¿Por qué ustedes han requerido dejar sin efecto todo? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué les preocupa? bueno, esta respuesta se vincula justamente con lo que te decía anteriormente, que es, para nosotros es definitivamente la forma como se elige o la forma como se lleva el procedimiento de elección del nuevo defensor o defensora del pueblo incide definitivamente en las cualidades y características que va a tener este titular. Si el procedimiento es un procedimiento garantista, transparente, riguroso, técnico, adecuado, obviamente, se va a tener una expectativa de que la persona que sea elegida sea una persona que cumpla las características o las cualidades que justamente exige la consular que hemos visto. En principio se ha conformado una comisión especial, ¿no? Que no está respetando el número máximo de integrantes que exige el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Este artículo justamente señala que esta comisión para elegir al nueva defensora del pueblo tiene que estar integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 9 congresistas. Esta comisión especial que se ha conformado el 1 de marzo del presente año, se conforma por 10 integrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta comisión se ha sumado también a la señora María del Carmen Alba Prieto como, digamos, integrante supernumeraria y presidente de dicha comisión. Esto definitivamente... Usted señala, perdóneme señora Q, en su comunicado algo interesante, ¿no? Ustedes dicen que no existe la figura de supernumeraria o supernumerario, no existe. Eso, y ustedes se respaldan en el texto de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿el Congreso no puede establecer excepciones en este caso? Bueno, si está establecido en una ley orgánica determinadas reglas, determinadas condiciones, y el Congreso o el Pleno del Congreso quiere basar el procedimiento en otras reglas, tendrían en todo caso que primero modificar la ley orgánica
para que se pueda llevar a cabo o aplicar esas nuevas reglas. O sea, no es que el Pleno del Congreso pueda hacer, digamos, cambiar las reglas así, sin respetar incluso las normas orgánicas o constitutivas que están, digamos, contempladas en nuestra Constitución. Nuestra propia Constitución establece, incluso para el caso de la modificación de leyes orgánicas, una votación agravada, una votación que tiene un determinado procedimiento, ¿no?, que está contemplado en la propia Constitución. Entonces, no es que el Congreso, por ser el Congreso, digamos, puede sentirse excepcionado de cumplir esas reglas, no, al contrario, el Congreso y cualquier otra autoridad en nuestro país está obligado a cumplir esas normas que están establecidas en la Constitución y en las leyes orgánicas, ¿no? Entonces esa excepción se ha dado, o sea, no es que no se puedan modificar las reglas que están establecidas en las leyes orgánicas, se puede hacer, pero el tema aquí es que esto no se ha dado previamente para que se puedan cambiar estas condiciones, ¿no? De frente, lo que ha pasado es que el Pleno del Congreso ha decidido integrar aquí, primero, un número mayor del que dispone nuestra ley orgánica, y segundo, integrar a otra persona, ¿no?, a otro funcionario, con una condición que no tiene ningún tipo de base legal, ¿no? Digamos, un integrante en condición de supernumerario, digamos, a la presidenta del Congreso, no hay ninguna base legal para que, digamos, esto pueda ampararse y pueda procederse de esa manera, ¿no? Es Además, hay que tomar en interesante cuenta... esta jerarquía que usted señala, perdóneme la interrupción, además, usted lo dice porque es abogada, entiendo, especialista en derecho constitucional, y en segundo lugar porque de lo que he podido revisar de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo es que el máximo de integrantes, de congresistas, integrantes de la Comisión de Selección del Defensor del Pueblo es 9. Si se incorpora la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, sería 10. Es decir, ¿el factor numérico también sería ilegal? Claro, el factor numérico es en principio que sería más bien una cuestión formal, pero este factor numérico atiende a un propósito y una razón, que es justamente respetar la proporcionalidad en la representación de cada grupo parlamentario, ¿no? Se supone que cada grupo parlamentario ya tiene un representante en esta comisión. Integrar a alguien más supondría que esa otra persona estuviese sumando una mayor representación a algún otro grupo, algún grupo parlamentario que integra la comisión. Entonces, hay un propósito en esta, digamos, en esta regla establecida en la ley orgánica referida a un principio de proporcionalidad, ¿no? Incumplirlo incumple una cuestión formal que también conlleva una cuestión sustantiva. Entonces, por eso es importante, para nosotros era importante pronunciarnos, porque esto podría afectar sustantivamente la forma como se va a elegir justamente al titular de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La presidenta del Congreso, además de incorporarse como integrante supernumeraria de esta comisión de elección, sería la presidenta de la comisión, ¿verdad? Sí, exactamente. La Ella presidenta. también está haciendo, Esto actuando como también presidenta. es lo nuevo, lo que se ha incorporado y que iría Sí, contra la ley orgánica. sí, bueno, en realidad, ya de por sí, si fuese una comisión con 9 integrantes, entre los 9 integrantes tendrían ellos que poder elegir a un presidente, ¿no?, de la comisión, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que se ha integrado a un 10º integrante, que además, en condición de supernumeraria, y que además es la presidenta de esta comisión, ¿no? Entonces sí resulta claramente una contravención a las reglas establecidas en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Y además hay que resaltar aquí algo, ¿no? Esto ha pasado con esta elección del titular a la Defensoría del Pueblo, pero es curioso que no haya pasado o no se haya dado, por ejemplo, con la reciente elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, donde allí la regla es bastante parecida para el caso de la Defensoría del Pueblo. La comisión especial también debe estar conformada por 9 integrantes, y fueron 9 integrantes los que integraron esa comisión. No, la presidenta del Congreso no se integró en condición de supernumeraria, ni tampoco fue la presidenta de esa comisión especial, ¿no? Entonces, allí sí se respetaron claramente las reglas de la ley orgánica de esa institución. Ahora, el Congreso de la República puede señalar a través de la presidenta María del Carmen Alba o de otro parlamentario que esto ya ha sido aprobado a inicios de marzo, así ha sido aprobado a inicios de marzo por la Junta de Portavoces.
Entonces, de nuevo se lo pregunto, como abogada especialista en Derecho Constitucional, ¿la Junta de Portavoces puede tomar decisiones sobre una ley orgánica? No, claramente no se puede hacer eso, ¿no? De hecho, más bien los parlamentarios deberían dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas que el mismo Congreso aprueba, ¿no? Las leyes orgánicas también son aprobadas por el Congreso. Entonces, aprobar normas que ellos mismos van a desconocer contraviene totalmente nuestro Estado de Derecho, ¿no? Las reglas se aprueban con un sentido y con un propósito, y hay que cumplirlas, ¿no? Si no nos gustan estas reglas o consideramos que estas no están, digamos, sirviendo para los fines para los cuales fueron aprobadas, pues se pueden modificar, pero para modificarlas también hay que cumplir los procedimientos que la propia Constitución contempla. No se ha dado recientemente ninguna modificación a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto se entienden que sus reglas siguen vigentes. Entonces, no habiendo ninguna modificación, el Congreso está obligado a cumplir esas reglas, ¿no? Ahora, para nosotros también, como les decía, nos preocupa, esta es una objeción que tenemos por la cual nos hemos pronunciado hoy día, pero de por sí también a nosotros nos ha preocupado de primera que el Congreso, digamos, haya optado primero por seguir una convocatoria por invitación también para el Defensor del Pueblo. Nosotros consideramos que dejar sin efecto este proceso debido a este vicio formal que nosotros estamos advirtiendo, puede además abrir nuevamente la posibilidad que el Congreso subsane este procedimiento que ha seguido, esta convocatoria que ha seguido para la elección del nuevo defensor del pueblo, que ha sido por invitación. Nosotros Claro, consideramos... esto en este caso sí no se asemeja, por lo menos a la primera etapa de lo ocurrido con la elección de los magistrados del TC, ¿verdad? De los nuevos magistrados del TC, en donde sí hubo concurso. Aquí no, pues, ¿no? Aquí ha sido por invitación. Claro, ¿no? Entonces, esa es una primera objeción que en su momento no hicimos porque, bueno, finalmente la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo sí contempla este tipo de convocatoria complementaria, de que el Congreso pueda optar por hacer una convocatoria por invitación, ¿no? Pero lo cierto también es Ok. que, dado que, digamos, las características, el contexto en el que nos encontrábamos, la forma como se estaba yendo el anterior titular de la Defensoría del Pueblo, y además las diversas misivas que nosotros hemos enviado a la presidenta del Congreso pidiéndole que este nuevo proceso es un proceso que sí sea garantista, ¿no? Que sí sea un proceso abierto, transparente, que cumpla etapas, que se le pueda informar previamente a la ciudadanía de qué criterios se estaban empleando para, digamos, para cada etapa del proceso. Nosotros sentimos de que esta era la oportunidad para poder seguir un proceso de esa naturaleza, pero nos sorprendió que finalmente el Congreso optara por una convocatoria por invitación, que lo que se aprecia es que de alguna manera sustrae al Congreso de ciertas etapas y ciertos deberes de transparencia, ¿no? Algo que sí se hubiese dado a través de una convocatoria abierta para la presentación de propuestas, ¿no? O sea, Entonces, se corre el riesgo de que esta elección no sea, como usted dice, no del todo transparente y ni siquiera transparente. no es que no, digamos, ese riesgo siempre va a existir, me parece, pero creo que si tienes dos caminos o dos opciones, donde uno de ellos es mucho más transparente y el contexto te llama a, digamos, agotar todas esas medidas para darle tranquilidad a la población, para darle tranquilidad, porque, digamos, no estamos hablando de cualquier entidad, estamos hablando de un Claro. organismo constitucional autónomo que tiene por función la defensa de los derechos fundamentales de la persona y que además va a llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Entonces, no es cualquier institución de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, elegir al titular o el proceso de elección debe estar premunido de todas las garantías de transparencia, ¿no? Y vemos de que... Institución que dicho sea de paso, perdóneme que le interrumpa, se hizo notar mucho, ¿no? En los últimos 5 años y 7 meses u 8 meses por las opiniones políticas del ex defensor del pueblo. Justamente a ese contexto particular me refería, ¿no? Si estamos saliendo de un contexto de ese tipo, donde además diversas voces que integran la sociedad civil están pidiendo que haya pues un cambio de titular, donde sí se garantice otro tipo de, digamos, un titular que sí cumpla a cabalidad con sus funciones, y tienes dos caminos que seguir, donde uno es mucho más transparente que el otro,
lo conveniente era que se optara por este camino del concurso público, donde se siguieran etapas, donde cada etapa fuera muy transparente, donde se pudiera dar información a la población de por qué se estaba, digamos, primero abrir la convocatoria para que se puedan presentar diversas propuestas, y segundo, que se pueda transparentar bajo qué criterios se elige la terna, ¿no? Una terna de candidatos, y cuáles finalmente, o qué criterios son los que hacen de que se elija finalmente a uno de ellos. Sentimos de que esto no se garantiza adecuadamente en un proceso por invitación, en una convocatoria por invitación, ¿no? Pero bueno, está contemplado en nuestra ley orgánica, es una facultad que tiene el Congreso, y es así, nos gusta o no. Lo que sí no está, a lo que sí no está facultado el Congreso es a no cumplir las reglas que están establecidas, las reglas numéricas para la conformación de la comisión especial. Y lo que ha pasado es que sí, claramente ha habido incumplimiento respecto a esta exigencia, ¿no? Por último, Lili, ¿qué va a ocurrir o qué acciones tomaría el sindicato que usted dirige si el Congreso decide a seguir adelante, ¿no? Con el procedimiento de selección del defensor? Bueno, esa es realmente una buena pregunta que cuando nos la formulan a nosotros, bueno, en los últimos tiempos nos vienen formulando de forma recurrente esa pregunta nosotros como gremio sindical, y nosotros lo que respondemos es sí, ciertamente nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos una preocupación en el tema, pero yo creo que es importante también informarle a la ciudadanía que cualquier persona, cualquier ciudadano en realidad puede, en estos casos, porque aquí hay un interés difuso, estamos hablando de digamos, el funcionamiento de una entidad que es de todos y todas, o sea, que va a defender derechos de todos y todas. Por lo tanto, cualquier ciudadano tendría la legitimidad para presentar, ciudadanos, ciudadanas, sociedad civil, organización social, para presentar una demanda de amparo a efectos de que se pueda suspender o dejar sin efecto este procedimiento de elección que para nosotros, como gremio sindical, se estaría vulnerando la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es lo que le estamos pidiendo en una carta que justamente hemos remitido hoy a la presidenta del Congreso, que además es presidenta de la Comisión Especial, que se pueda dejar sin efecto este procedimiento debido a que ya se ha dado este vicio formal, pero que además se aproveche esto como una oportunidad para llevar a cabo una convocatoria más abierta, más transparente, que sea meritocrática, que además tenga igualdad de oportunidades para la presentación de diversos postulantes, y se pueda elegir a un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que, como te dije, es una entidad fundamental para nuestro Estado de Derecho. Pero también, otra cosita para terminar, Daniel, nosotros en nuestro pronunciamiento también le estamos pidiendo a las y los candidatos a esta elección para defensor o defensora del pueblo que puedan, por una cuestión de convicción ética y legal, observando pues justamente digamos, los motivos que nosotros estamos alegando, que ellos mismos puedan apartarse voluntariamente de este proceso, ¿no? Porque creo que todos, o sea, más aún quienes están Que postulando, renuncien a sus y candidaturas. claro, si se han advertido estas observaciones, Ujú. lo correcto es que si están además postulando en una entidad como esta, que se pueda dar el ejemplo, ¿no? Mostrar esa vocación justamente de legalidad, de constitucionalidad, Ujú. de retirarse, apartarse y también hacer suyo nuestro pedido, ¿no? De exigirle al Congreso que llame a un nuevo proceso, que sí sea adecuado y que sí cumpla pues con las expectativas de la población de transparencia, meritocracia, ¿no? Creo que diría mucho de los candidatos y las candidatas de que ellos también puedan sumarse al pedido que estamos haciendo nosotros como gremio sindical. Muchísimas gracias, señora Lili Ku, por estos alcances. De hecho, mañana vamos a estar atentos a las decisiones que tomen la reunión a la que ha convocado la presidenta del Congreso mañana martes a las 3 de la tarde. Y seguimos en contacto con usted para seguir conociendo los pormenores de este procedimiento, de este concurso. Muchísimas gracias por estar aquí en Epicentro. No, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación.